Bueno, para una actividad deportiva, un docente decide seleccionar 3 estudiantes de un total desconocido. Esa es la pregunta, ¿cuánta gente había? Teniendo en cuenta que si quería seleccionar 3 estudiantes, tenía ¿cuántas posibilidades? 10, ¿sí? Entonces miremos. Uno pensaría inicialmente que como estamos hablando de números bajitos, entonces podríamos hacerlo con el método de tanteo. Entonces, en las opciones de respuesta tenemos una que dice 5 estudiantes, ¿sí? Si el total fueran 5, con nombres Alberto, Bernardo, Carlos, Diego y Efraín, ejemplo. Entonces, si el total fueran 5, ¿cuál es el problema? El problema sería entonces qué tribu escojo. Entonces uno diría, bueno, siempre escogiendo A, puedo irme con B y con C, o con B y con D, o con B y con E. O también puedo escoger también A, pero entonces no con B, sino con C y con D, o con C y con E. O podría escoger A e irme con D y con E. Listo. Ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tríos diferentes de estudiantes, ¿sí? Tenemos que llegar a un total de 10. Otras posibilidades sería sin tomar a A. Entonces vámonos con B, con C y con D, o con C y con E. O simplemente vámonos con B, pero no nos vamos con C, vámonos con D y con E directamente, listo. Entonces llevamos 6 arriba, 7, 8, 9. Y otra posibilidad sería irnos sin A y sin B. Entonces sería solamente C, D, esa sería la décima. Entonces la respuesta sería que de un total de 5 estudiantes, el número de posibilidades de seleccionar tríos es de 10. Tríos diferentes, por supuesto, ¿cierto? Pero cuando en el examen aparecen este tipo de ejercicios con cantidades más grandes, es complicado empezar a hacer estos árboles. Entonces, ¿qué hace uno? Recurre a las fórmulas de combinación y permutación, que son estas dos, no son difíciles. Básicamente, N significa la población total que tenemos, que era la pregunta, y K significa el número de estudiantes que comprenden, o el número de subconjuntos, el tamaño del subconjunto más bien. Entonces los subconjuntos van a ser de cuántos estudiantes en este caso, de 3. Entonces si uno probara con 5, que era una de las opciones de respuesta, tenía lo siguiente. Antes de seguir, ¿con cuál de estas dos opciones me voy? Son dos fórmulas diferentes. Esta tiene otra vez K aquí en el divisor. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál de estas dos me da un número más grande? Evidentemente esta me da un número más grande. ¿Por qué? Porque esta partecita de acá, sin esta acá, es la misma en ambas ecuaciones, y en esta dividen por otro número que es mayor a 1. Entonces esto siempre va a ser más grande que esta, ¿sí? Y en este tipo de ejercicios usted entonces debe pensar, bueno, si me voy con A, B y C, será distinto que si me voy con C, B y A, o con C, A y B. Resulta que en este ejercicio irse con Alberto, Bernardo y Carlos es lo mismo que irse con Carlos, Bernardo y Alberto, no importa el orden. Finalmente los tres van a participar en la actividad. Entonces cuando no importa el orden, nos vamos con ¿cuál de las dos? Pensemos. ¿Cuál dijimos que daba más alto el resultado? Este, porque no está dividiendo por otro número. Entonces este es más grande y este es más bajito. Entonces el que tenga más posibilidades usará este, menos posibilidades este. En este caso, irse con A, B y C es lo mismo que irse con C, B y A, o con C, A y B. Entonces estas tres se vuelven una sola. Entonces estas tres representan esta misma. Entonces hay menos cantidad, me voy con esta fórmula de acá. Entonces N lo reemplazamos por 5, que es nuestra opción de respuesta que escogimos al azar, a ver si esa era, y efectivamente pues nos dio que esa es. K representa el número de el tamaño del subconjunto, que sería 3 en este caso, factorial, y multiplicado por otra vez K factorial. Recuerde que factorial es coger el número y multiplicarlo por sus antecesores hasta 1. Ejemplo, 5 factorial significa 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 menos 3 pues me da 2 factorial, que es 2 por 1. Y 3 factorial es 3 por 2 por
1. ¿Qué quiere decir esto entonces? Puedo cancelar 2 con 2, 1 con 1, 3 con 3, 2 por 1 pues da 2, ¿cierto? Y me queda 5 por 4, 20, dividido 2. Eso me daría entonces 10 posibilidades. Entonces este ejercicio de técnicas de conteo nos dice que de una población de 5 personas, si quiero ubicarlos en tríos diferentes todos, sin importar el orden, el número de posibilidades que tengo de hacerlo es de 10. Aquí hicimos un simulacro, ¿sí? Un ejercicio con 5 estudiantes de nombres Alberto, Bernardo, Carlos, Diego, Efraín, y efectivamente eran 10. Y esto era para demostrar también que la fórmula sirve. Si nos hubieran dicho, por el contrario, que el profesor va a escoger 3 personas, que uno va a participar en baloncesto, otro en fútbol y otro en voleibol, y de cuántas formas puede hacerlo, ahí sí no se puede aplicar esta fórmula, sino que habría que aplicar esta sin utilizar la K factorial abajo. ¿Por qué? Porque en ese caso es distinto ABC que CBA, porque no es lo mismo asignar acá baloncesto, voleibol y fútbol, baloncesto, voleibol y fútbol. En este caso Alberto va a baloncesto y acá Carlos va a baloncesto. Entonces cuando las actividades son diferentes, importa el orden, me voy con la fórmula de este lado. Listo. Es una fórmula muy sencilla que todos debemos conocer. Muchas gracias.